Buenas tardes, jóvenes de primer año. Me encuentro esta tarde acá con ustedes para trabajar un poco el contenido de narración, el origen de la narración, los elementos, los tipos de narrador. Es un placer para mí realmente tener este encuentro con ustedes y finalmente vernos las caras después de tanto tiempo ausentes unos de los otros. Empecemos entonces con qué es la narración. Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones realizadas por personajes reales o imaginarios en un tiempo determinado y durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica. Es decir, de cierta forma, una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento, aunque no sean del todo sinónimos. Origen de la narración. La narración es tan antigua como la humanidad misma. Suponemos que los primeros relatos surgieron al calor de las fogatas, cuando la tribu primitiva se reunía para comer y escuchar los relatos de la cacería, o los mitos de origen contados por los viejos sabios. Inicialmente, los relatos estaban cargados de contenido mítico y religioso. Eran relatos fundacionales que intentaban responder a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Posteriormente, los relatos adquirieron un contenido épico maravilloso. Servían para explicar y dar forma al sentido de pertenencia de las naciones, considerándolas descendientes de héroes míticos. Pasemos ahora a los tipos de narración. Las narraciones pueden ser de distintos tipos, dependiendo de su contenido y de sus intenciones. Una posible clasificación es la siguiente. En primer lugar, las narraciones orales, aquellas que se llevan a cabo a través del lenguaje hablado y que está marcada por el modo de habla del individuo, por la cotidianidad. Es necesariamente presencial a menos que se registre en grabación, como estamos haciendo nosotros ahora. La narración oral es efímera, pues el sonido de la voz desaparece. La narración escrita, aquella que es anotada mediante algún tipo de lenguaje reconocible y que puede ser leída mucho después de su escritura, generalmente en ausencia de su autor. Son duraderas en el tiempo y para ello requieren de un soporte físico. Y llegamos a la que nos concierne, que es la narración literaria, aquella que se emprende con un fin estético o de entretenimiento y que componen el contenido de la literatura. Emplean mecanismos y estrategias estilísticas que le brindan fuerza o belleza al relato. Veamos. El viejo y el mar corresponde a una narración literaria, porque cumple con estos parámetros de fin estético y de fin recreativo. Veamos los elementos de la narración. En toda narración aparecen los siguientes elementos. En primer lugar, un narrador, que es la voz y el punto de vista desde donde se cuenta la historia y que puede estar o no involucrado en los eventos que narra. Tenemos también los personajes, que son aquellos seres reales o ficticios involucrados directa o indirectamente en el relato contado.